Calles que mienten. Juárez. A lo largo y ancho de la República hay más de 60,000 calles con el nombre de Juárez. Lo que me hace sospechar que no existe otro personaje histórico en México que le gane en popularidad al Buda o Brahma zapoteco, como lo nombraba Celerino Salmerón en su libro Las traiciones de Juárez, altamente influido por Francisco Bulnes. Mote que le queda a la perfección, pues 60,000 calles no pueden ser otra cosa que resultado de una teología juarista patológica y obsesiva, predicada por la masonería que lo ve como su guía inefable e insustituible. Vamos, ni la Santísima Virgen de Guadalupe podría ganarle jamás en este récord Guinness. Como podrán sospechar mis amables seguidores, amigos, familia, etc., he dejado este último capítulo con toda la premeditación, alevosía y ventaja, calculando que después de los 7 capítulos anteriores ya cuentan con un acondicionamiento para no creerse a la primera lo que reza el letrero de la calle donde están circulando. Dicho lo anterior, paso a mencionar la historia de una calle que no miente, y se vale que se llame Avenida Juárez, y es una que se encuentra en su pueblo natal de Guelatao, en Oaxaca. Curiosamente, la carretera y avenida principal que rodea al pueblo se llama Margarita Maza y es más larga. Otra calle que también es paralela en este pueblo es la de su compinche Melchor Ocampo, la cual es 50% más larga. Otra calle que lleva el nombre de sus dos principales camaradas, masones, abogados y compañeros de aventuras es Lerdo de Tejada, sin decir si es Miguel o Sebas. No podía faltar Guillermo Prieto y hasta el famoso profesor del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, don Marcos Pérez, gran masón iniciador de cuanto alumno se le atravesaba. Debo decir que Lázaro Cárdenas se coló en este pueblo en una especie de no viene al caso. Como sea, aprovecho para proponer un nuevo nombre a este pueblo, quitándole el de Guelatao para renombrarlo Don Benito y su pandilla. Por cierto, hay una estatua que dicen que es de Benito Niño, sentado junto a 3 borreguitos y tocando la flauta. Algún día haré la saga de estatuas que mienten. Este personaje jamás tocó la flauta, pero sí tocó muchas veces las puertas de Estados Unidos, con media docena de ominosos tratados que comprometían e hipotecaban el territorio nacional a favor del vecino del norte, al punto que hoy tiene 6 estatuas en aquel país, otro récord del zapoteco en Gringolandia. Para entrar en materia, a mitad del video pregunto, ¿qué hizo Juárez en sus 14 años de dictadura para merecer 60,000 calles? Creo que con lo que voy a enlistar, hasta los masones van a tener ganas de repasar nuestra historia y revisar si lo que digo es cierto o falso. En una de esas, hasta le clausuran su recámara museo que hoy tiene en Palacio Nacional. Comienzo mi repaso a partir de aquel 20 de agosto de 1847, cuando Santana convocó al Congreso para revisar el armisticio y primeras negociaciones de paz con Estados Unidos. Juárez era uno de los diputados y no se presentó. En octubre del mismo año, ya como gobernador de Oaxaca, le impidió el paso a Santana, queriendo el veracruzano rearmarse e intentar recobrar la capital. Esta ofensa y traición de Juárez sellaría el odio entre ambos. Pregunto, ¿dónde estuvo Juárez durante toda la guerra con Estados Unidos? ¿Alguien lo sabe? En marzo de 1854, junto con Ocampo, Prieto y sobre todo Juan Álvarez, hicieron estallar una revolución llamada de Ayutla para derrocar a Santana, quien acabó renunciando. En agosto de 1857, siendo gobernador, funda una empresa con 10 socios, uno de ellos gringo, esto en la ciudad de La Ventosa, en el istmo de Tehuantepec, para vender terrenos a los mismos gringos. A fines de 1857, jugó convenientemente contra Comonfort para asumir la presidencia interina después de la renuncia del guanajuatense, misma que dejaría solamente con su muerte en 1872. En 1858, en el Tratado Dunlop-Ocampo, reconoce una deuda convencionada con Londres por 62 millones de pesos, exigible por las armas y por conquista, además de subir el rédito del 3 al 6%. Este año se declara presidente Félix Zuluaga
y Juárez comienza a replegarse. El oaxaqueño sale huyendo y sin permiso del territorio nacional el 11 de abril con sus ministros Melchor Ocampo, Manuel Ruiz, Guillermo Prieto y León Guzmán, embarcándose en Manzanillo en el vapor John L. Stephens. Nunca hubo autorización del Congreso, razón por la cual a partir de esta fecha dejaría de ser presidente. La historia esconde este hecho para hacernos creer que Juárez siempre fue presidente legal, pero este evento comprueba lo contrario. Llega de regreso tan campante el 4 de mayo a Veracruz, después de haber pasado por Panamá, Cuba y Nueva Orleans. En julio del mismo 1858, Estados Unidos corta relaciones con Zuloaga y reconoce el gobierno de Juárez, pues viendo que este es más manipulable. En 1859 comienzan las pláticas entre Robert McLean y Melchor Ocampo para el nuevo tratado que se firmará en diciembre, mes que por cierto el presidente James Buchanan solicitará al Congreso invadir México. El 12 de julio de 1859 promulgan la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, expropiando sin indemnización alguna, o sea, robando todas las propiedades de la Iglesia. Llegado el día 14 de diciembre, se firma el Tratado McLean-Ocampo que, entre otras concesiones, otorga a Estados Unidos derecho de paso perpetuo de tropas norteamericanas por el Istmo de Tehuantepec y 2 rutas más en el norte. Afortunadamente el Senado norteamericano rechaza el tratado. Sin embargo, Juárez enviará una carta el 15 de mayo del año siguiente, firmada de su puño y letra, pidiendo que se firme y ratifique el ignominioso tratado. El 17 de julio de 1861, suspende por 2 años el pago de todas las deudas públicas, aun las contraídas con naciones extranjeras, logrando un casus belli con Francia, pues España e Inglaterra aceptaron esperar. El 11 de diciembre de 1861, el Congreso de la Unión suspende las garantías constitucionales y se faculta omnímodamente al presidente de la República para que actúe en defensa de la independencia y la integridad territorial de México. Es decir, Juárez inicia su dictadura. El 25 de enero de 1862 promulga, ya en sus facultades como dictador y sin aprobación de Congreso alguno, la ley para castigar los delitos contra la nación, contra el orden, la paz pública y las garantías individuales. 12 de sus artículos incluyen sin piedad la pena de muerte. El 6 de abril del mismo 1862, el ministro de Estados Unidos, Thomas Corwin, y su homólogo mexicano, Manuel Doblado, firman un tratado por medio del cual se ofrece a México la suma de 11 millones hipotecando terrenos baldíos en Baja California, Chihuahua, Sonora y Sinaloa, así como todos los bienes nacionalizados a la Iglesia que estuvieran disponibles al momento de la firma. El 5 de mayo, Juárez y Zaragoza alegan que ganaron la batalla de Puebla, sin darle crédito alguno a Porfirio Díaz. El 4 de septiembre, el secretario de Estado, William Seward, le avisa a Matías Romero que Lincoln no enviará al Senado el tratado Corwin Doblado. Creo que hay que hacerle una estatua en México a Seward. El 30 de marzo de 1864 firman el tratado entre Jacobo P. Lees y José María Iglesias para que por 100,000 mugrosos pesos la Baja California pudiera tener independencia administrativa total de México y en dado caso se supeditara a las leyes de Estados Unidos. Además, este dinero se fue directo a los bolsillos del gringo sin entrar a las arcas nacionales. De todos los tratados juaristas, este resulta ser el más ridículo y traicionero de todos. El 15 de mayo de 1865, el gobernador de Tamaulipas y San Luis Potosí, José María Carvajal, con la venia de Juárez, compromete con su homólogo Daniel Woodhouse las minas de ambos estados por un valor de 50 millones de pesos, con la garantía del 80% de las rentas de ambas entidades. Necesitaban comprar armas urgentemente para enfrentar a Maximiliano. Los bonos que se emitieron resultaron falsos.
Muchas armas se perdieron en el camino y las que llegaron ciertamente hicieron la diferencia en el sitio de Querétaro. El 14 de mayo de 1867, el coronel imperialista Miguel López, quien protegía a Carlota, se entrevista con el general Mariano Escobedo para ofrecerle la entrega de la plaza de Querétaro. Juárez gana el sitio el día 15, habiéndole dado una mordida de 7,000 pesos a López, y con ello logra apresar al emperador Maximiliano I, a don Miguel Miramón y a don Tomás Mejía, para asesinarlos el 19 de junio bajo la farsa de su ley dictatorial del 25 de enero del 62. El 7 de octubre toma prisionero a Santana con el mismo fin, pero no cuenta con que don Antonio tiene un excelente abogado y logra conmutar la pena de muerte por el destierro. Los jueces son encarcelados por Juárez en San Juan de Ulúa por no haber dictado la sentencia de pena de muerte que les había ordenado. Chulada de abogado y maestro en derecho era el oaxaqueño. Jugando al burócrata y con ganas de molestar, Juárez entrega el cuerpo de Maximiliano hasta el 4 de noviembre a las autoridades austriacas. Finalmente, el 12 de octubre de 1871, el Congreso de la Unión declara presidente electo a Benito Juárez, quien deberá ejercer la presidencia hasta el 30 de noviembre de 1875. Afortunadamente, la providencia se acuerda de él y salva a México de Juárez, llevándoselo a otro mundo el 18 de julio de 1872. No obstante, creo que resucitó el 1 de diciembre de 2018. Con este pequeño currículum me pregunto, ¿cuál fue la verdadera obra de Juárez? ¿Quitarle sus propiedades a la iglesia para revenderlas entre los cuates? ¿Separar iglesia del Estado para apropiarse hasta de los templos y dejárselos en calidad de préstamo a la Iglesia Católica hasta la fecha? ¿Heredarle una gran fortuna a su junior Benito Juárez Maza y convertirlo en un fifí insoportable? ¿Qué hizo Juárez por México que no fuera a entregar insistentemente el territorio nacional de una forma u otra a los gringos? La hoy avenida Juárez frente a la Alameda Central en la Ciudad de México fue aquella por donde el zapoteco entró triunfalmente gracias a la estrategia militar de Porfirio Díaz en Puebla y en la capital, y quien no tuvo necesidad de dar mordidas para ganar ambas ciudades. Nunca podré analizar las otras 59,999 calles del resto del país, pero esta avenida deberá cambiar su nombre por la de Avenida Porfirio Díaz. Pero, cierto, me queda una calle más por reflexionar y es la Avenida Juárez de San Juan del Río en Querétaro, la cual se llamaba Camino Real Tierra Adentro, parte de la calle más larga del país, con más de 1,500 kilómetros de longitud, la cual iniciaba en la capital y terminaba en Santa Fe, Nuevo México, con dos brazos, uno hacia Veracruz y el otro hacia Acapulco y Filipinas. Ruta por donde transitaba toda la riqueza de nuestro extinto imperio español y del prematuramente muerto imperio mexicano, los cuales se esfumaron por obra y gracia de Hidalgo, Morelos, Fray Servando, Miguel Santamaría, Bolívar, el mayor destructor de México, Joel Roberts Poinsett, Victoria, Bravo, Domínguez, Guerrero, Lorenzo de Zavala, quien separó Texas, y Benito Juárez, de quien su nombre suena tan inocente por ser de origen diminutivo. Aún seguiremos creyendo la mitología o peor aún, la teología juarista para seguir nombrando todo lo nombrable con este nombre y permitir que cuanta calle transitemos nos siga mintiendo.